con usted. Listo. Muchas gracias, hermanas. Buenas noches o buenas tardes a todas, hermanas, cualquiera que sea el horario en el que estén. Es un gusto estar aquí nuevamente. Veo unas caritas y conocidas. A nuestra hermana Diana Zárate, dice de Jardín Español, a la hermana Doris. Me da mucho gusto pues, que estén aquí, ¿verdad? Dios les bendiga por sacar este tiempo, hermanas, para edificarnos juntas. Pues como bien ya dijo nuestra hermana Pali, a mí me tocó hablar sobre la mujer, una gran mujer llamada Rebeca, ¿verdad? Cuando me puse a pensar en esta mujer o en el tema, yo dije, es una mujer grandiosa, es una mujer en el que aprendemos muchísimo, hay mucho material de su vida del que podemos hablar, es muy amplio. La vida de Rebeca es muy amplio, pero pues pensamos bien y dijimos, bueno, vamos a tratar de sacarlo lo más, vamos a decirlo así, lo más importante. Vamos a aprender algo de esta mujer. Yo estuve investigando un poquito, hermanas, y el significado bíblico de Rebeca se refiere a un nombre de origen hebreo que se deriva de la palabra Rabat. Su significado de Rebeca quiere decir aquella que lleva lazo o aquella que une o simplemente lazo. Eso es lo que significa el nombre de Rebeca, el nombre bíblico de Rebeca. En las Sagradas Escrituras, hermanas, nosotros encontramos este nombre en diversos o en varios pasajes, en ciertos pasajes, donde Rebeca forma parte del grupo de mujeres fuertes. Escúchenlo bien, hermanas. Parte del grupo de mujeres fuertes del Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que el grupo es un grupo? Porque como estábamos viendo todos estos días, hermanas, sobre las mujeres, sobre Eva, sobre Sara, sobre Rebeca, y vamos a ver algunas más. Todas estas mujeres están en la Biblia, están mencionadas en la palabra de nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, por algo, porque algo hicieron. Muchas hicieron cosas buenas, pero también muchas hicieron cosas malas, pero de todas aprendemos. De todas nos llevamos un aprendizaje, una enseñanza, ¿verdad? Por eso vemos que Rebeca está dentro del grupo de estas mujeres fuertes del Antiguo Testamento. Rebeca, ¿quién fue Rebeca? Rebeca, quien fuera la esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob. Vemos que Rebeca es una mujer, pues una de las mujeres que decide o que cambia, vamos a decir, el destino de los hebreos elegidos. Ella tuvo algo muy importante en la decisión sobre el destino de los hebreos. Sin ella, la historia de la Biblia hubiera sido diferente. Yo creo que como las mujeres que hemos visto anteriormente con nuestras hermanas, siempre nos han preguntado, nosotras qué haríamos en su lugar, ¿verdad? Nosotros leemos sobre la historia, sobre la vida de estas mujeres, pero también nos ponen a pensar o nos dejan con ese pensamiento, ¿qué haríamos nosotras si hubiéramos estado en su lugar? ¿Verdad? Entonces, esta mujer, Rebeca, tiene, vamos a decir, o tuvo un trabajo muy importante en la historia de la Biblia. Sin ella, la historia de la Biblia hubiera sido muy, muy diferente. Sus importantes vicisitudes o el destino de Israel se lee en el capítulo 24. Bueno, se empieza desde el capítulo 24 de Génesis y va introduciéndonos a diferentes aspectos que vamos a ver en esta noche. En el Antiguo Testamento, hermanas, hay una historia muy detallada y bien narrada sobre el matrimonio de Isaac. Cuando Sara, la madre de Isaac, murió, ya vimos la historia, se encontraba él muy desconsolado, estaba muy triste y pasaron los años y todavía no se había casado Isaac. Tanto es así, hermanas,
que su padre, Abraham, se preocupó, y no solo se preocupó, sino también se ocupó de buscarle esposa. Y mandó a uno de sus siervos que le eligiera esposa. Por tanto, dice, este siervo fue en búsqueda de una mujer para Isaac a la ciudad de Nacor. ¿Quién es este siervo? Eliezer fue el encomendado para ir en busca de la esposa para Isaac. Vemos entonces que empieza esta historia de Rebeca. Tiene un comienzo, hermanas, extraordinariamente esta mujer. Tiene la historia más bonita, vamos a decir más, bueno, yo le llamo más romántica, pero ella es un personaje muy admirable, tal como se nos presenta en el principio o en el capítulo 24, como les mencionaba, ahí empieza esta historia. En Génesis podemos ver la respuesta directa de la oración. Rebeca fue la respuesta directa de la oración de Abraham, de Isaac y también de Eliezer. Ella fue la respuesta a esas oraciones de estos hombres. Es de lamentar, hermanas, también que los demás capítulos de su vida no son tan puros y tan amables como el principio, porque vamos a verlo más adelante. Pero como nuestras hermanas también habían mencionado, tenemos que recordar que Rebeca tenía muchas virtudes, pero también era una mujer tan humana como nosotros, con sus virtudes y defectos. Así que puede ser muy virtuosa, pero también tuvo errores, sus defectos, equivocaciones, que podía fallar en cualquier lugar como nosotras, pero también podía rectificar, ¿verdad? Hermanas, fijémonos en el marco de la historia de Rebeca. Otra vez voy a hacer como que un recuento de esto. Isaac tenía aproximadamente o exactamente 40 años de edad y no se había casado. Tenía o hacía 3 años que Sara, su madre, había muerto. Abraham tenía esa preocupación, hermanos, de que su hijo aún no se había casado, ya estaba en la edad, o quizás más de la edad, ¿verdad? Pero Abraham quería una mujer para su hijo, de su pueblo, de su familia, y no una mujer cananea, no una mujer extranjera. Él estaba preocupado por su hijo, por encontrarle una mujer que sea digna de su hijo, digna de una mujer que no lo llevara a la idolatría, que no lo separara o no lo alejara de las promesas de nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que un padre piense así. Y vemos, por eso les comentaba que Rebeca es la oración de Abraham, es la respuesta a la oración de Abraham, la respuesta a la oración de Isaac y también de Eliezer. En Génesis 24, 3 al 7, hermanas, vamos a leerlo. Génesis 24, de 3 al 7, dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Amén. Vemos, hermanas,
la preocupación de Abraham e hizo jurar a su siervo que no va a traer una mujer cananea para que fuera esposa de su hijo. Y este hombre juró. Y vemos que él emprende este viaje en busca de esta mujer. ¿A quién se lo encargó Abraham? A su fiel criado. ¿Por qué? Porque le tenía la confianza. Eliezer fue ¿hasta dónde viajó? Hasta Mesopotamia. Aproximadamente, cuántos kilómetros recorrió Eliezer? Pues en una de los comentarios se dice que 800 kilómetros aproximadamente. Pues está lejitos, ¿verdad? Está lejitos hacia donde él fue para cumplir la petición de su amo. Y ahí escogiera esposa para su hijo. ¿Alguien o alguna hermana quiera leer versículo 8 y 9 del capítulo 24, hermanos? ¿Puedo leerlo yo? Hermana, adelante. Versículo 8 dice, 8 y 9. 8 y 9 dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Amén. Ahí vemos con la palabra de nuestro Dios que él se comprometió a cumplirlo. Entonces, Eliezer viajó durante muchos días, ¿verdad? Porque 800 kilómetros no se recorre en un día, menos en esos tiempos, porque el transporte, ¿cómo era? En camellos, ¿verdad? ¿Y a qué velocidad va un camello? Pues no creo que vaya a velocidades muy rápidas, ¿verdad? Pero dice que viajó durante muchos días y llegó al atardecer a un pozo en las afueras de la ciudad de su amo, parientes de su amo. Allí, en respuesta a las oraciones de estos hombres y de este mismo Eliezer, si nosotros recordamos la historia, él oraba y decía, el Dios de mi amo. Le pedía ayuda al Dios de su amo, ¿verdad? Encontró a quién? A Rebeca. Allí encontró, él dijo, él en su oración decía, la mujer a la que yo le pida agua y ella me lo diera, que esa sea la señal, que esa sea la señal que sea la mujer que usted está enviando para Isaac. Y grande es la sorpresa de Eliezer, porque a la primera que le preguntó, ¿quién fue? Rebeca, esta mujer. Vamos a ver, hermanas, aquí entrando un poquito más en el estudio sobre Rebeca, vamos a ver algunas, o vamos a considerar algunas características positivas de esta joven. Vamos a conocer un poquito más de Rebeca. Una de las características y muy importantes de ella, dice la palabra de Dios en capítulo 24, versículo 16, nos dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Cuál es esa característica? Primeramente que vamos a ver, dice que ella era de aspecto muy hermoso. Esto, hermanas, hubiera bastado para que cualquier hombre diga la quiero como esposa, o hasta el mismo Eliezer. Bueno, es suficiente, es hermosa, seguramente le va a gustar y la va a querer Isaac. Pero hermanas, no era todo lo que se necesitaba, no era el deseo o el propósito por el cual se viajó hasta allá Eliezer. Ella tenía algo más que belleza física. La palabra de Dios es muy clara y dice que era de aspecto muy hermoso, pero ella no solo tenía belleza física, tenía algo más. Y vamos a irlo descubriendo, hermanas. Número 2,
Ella era hospitalaria. Versículos 24 y 25. ¿Alguna hermana quiere darle lectura? 24, capítulo 24, versículos Amén. 24 y 25. Amén. ¿Puedo leer? Sí, hermana. 24 y 25. Dice así. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. 26 Amén. también. No, 25 está bien, hermana. Gracias. Así, gracias. Vemos entonces, hermanas, que Rebeca era hospitalaria. Cuando él le preguntó, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Ella enseguida dijo, sí, claro que sí. Y dijo, ¿quién es? Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz Nacor. Y todo eso dio su carta de presentación. Pero dijo, y hay lugar, ofreció lugar. Y no solamente dijo, sí hay lugar, sino, pueden quedarse en mi casa, vamos a mi casa. Les ofreció lugar para descansar y comida para el siervo de Abraham. Otra característica de esta mujer, de Rebeca, que ella era trabajadora y era muy trabajadora. Duramente todos los días trabajaba y eso se demuestra porque no solamente le dio de beber a Eliezer, sino también a quienes, a los camellos, ¿verdad? Camellos, Los amén, a los camellos, camellos. ¿sí? Ella no era perezosa. Versículos 18 al 20, siempre del capítulo 24. 18 al 20. ¿Alguien quiere leer, hermana? Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios que ella era? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba esta mujer? No, sí, te voy a dar agua, sí. Y fue lentamente, sacó el agua y lo trajo. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Dice, bebe, señor mío. ¿Y qué dice? Se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Hermanas, ¿ustedes se imaginan cuánto bebe un camello? Y aún sediento de haber recorrido 800 kilómetros de viaje. Dice en una igual de los comentarios que ellos beben aproximadamente 135, 133 litros de agua. Más o menos durante 10 minutos ellos sacaban toda esa cantidad. ¿Y cuántos camellos eran? 1, 2, 3, no sé, ¿verdad? Pero yo me imagino que eran más de 2, porque iba Eliezer y llevaba muchos regalos para Rebeca, para la mujer que elegida para Isaac. No sabía que era Rebeca, pero ¿cuántos camellos? Y ella, ¿qué dijo? Bebe, Señor mío. Y también le dio de beber a los camellos. Hermanas, sinceramente, nosotras, ¿qué hubiéramos contestado si alguien nos pide agua para camellos? Otra vez vamos a repetir la pregunta de las demás hermanas. ¿Qué haríamos nosotras? Casi todas diríamos, bueno, ahí está el pozo, ahí está el cántaro, ve, sácalo. Porque la realidad es que no va a ser solo un cántaro. Va a ser demasiado. Pero ella dice que se dio prisa, le dijo, bebe, Señor mío. Yo me imagino a Rebeca con ese entusiasmo, esa alegría,
de ver a Eliezer, es un extraño, pero ella era hospitalaria por naturaleza, era bondadosa por naturaleza. Y le dijo, y le voy a dar también a tus camellos. Iba y sacaba y vaciaba y volvía y dice que no iba, vamos a decir, ay, pues ni modo, ya lo ofrecí, lo tengo que hacer. No, ella estaba bien diligente. Por eso vemos que ella era trabajadora, no era perezosa. Rebeca dice, se dio prisa. Esa es una palabra, pues, que me llama mucho la atención a mí cuando dice que se dio prisa. ¿Qué quiere decir? Que ella estaba preocupada porque este hombre o este visitante se sintiera bien recibido en ese lugar, porque se sabía y se daban cuenta de que él estaba llegando de un viaje. Muy bien, otra característica de esta Rebeca, que ella estaba llena de vida. Y como ya mencionamos, era diligente. ¿Por qué? Porque ella, ¿cuántas veces corrió, hermanas? ¿Cuántas veces se dio prisa para atender a Eliezer y a los camellos? Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan? Primero, dice que corrió para sacar agua del pozo. Vemos en el versículo, vamos a ver dónde está. En 17. Entonces el criado, dice, corrió hacia ella y le dijo, está mal, 18. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. 2. 3. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Cuántas veces, hermanas? Muchas veces, ¿verdad? Aquí vemos más o menos aproximadamente 3 veces. Corrió para sacar agua del pozo. Corrió para avisar a su familia. Y más adelante vamos a ver que ella, con anticipación y entusiasmo, también se dio prisa para ir al encuentro con Isaac. Entonces vemos que ella era una mujer llena de vida, llena de fortaleza, era diligente. Pero también otra característica, hermanas, de esta mujer es que ella era valiente y decidida. Valiente y decidida. No se asustaba al tomar una decisión. Ella, yo creo que era una persona que miraba o tenía su visión más allá de lo que era el momento. Por eso ella era arriesgada. Por eso ella era valiente. No le daba miedo tomar decisiones. Vamos a leer. A ver. A ver si me ayudan, hermanas. Creo que está casi al final del versículo, del capítulo 58. A ver. Vamos a leer desde el 50. 24:50. Dice así. Entonces Labán y Betuel respondieron, dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Aquí vemos, hermanas, que Eliezer revela su misión a la familia de Rebeca y cómo él había pedido al Señor, al Dios de su amo Abraham, que lo ayudara para encontrar a esa mujer ideal o idónea para Isaac. En oración, dice, yo le pedí a Dios que me guiara para encontrar una esposa y que fue la elegida, era Rebeca, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir leyendo. 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre.
Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, aquí algo muy importante, hermanos. Le preguntaron a Rebeca, ¿irás tú con este varón? ¿Qué respondió ella? Sí, iré. Tardó mucho en dar esa respuesta. ¿Qué haríamos nosotras? ¿O qué hicieron ustedes cuando les preguntaron si se casaban con el hermano? O cuando les pidieron que sean novios. Yo creo que a lo mejor lo pensaron un poquito, ¿verdad? Porque es algo muy importante, porque es una decisión muy importante en la vida de toda persona, de toda mujer. Pero Rebeca, vemos que ella era diligente, tenía mucha energía, no tenía miedo a tomar decisiones, y ella enseguida contestó, sí iré, sin pensarlo, sí iré. Parecía que Rebeca sentía que la tarea que tenía en sus manos o la tarea que tenía que cumplir al lado de Isaac era muy importante para retrasarla. Por eso ella dijo, sí iré. Cuando su familia le preguntó, ¿irás con este varón? Ella dijo, sí iré. No lo pensó mucho. Otra característica, hermanas, de esta mujer, y algo muy importante, hermanas, aquí hay que resaltar algo muy importante, el ser doncella. Ella era doncella. Es un detalle muy importante y que es de bendición para la vida de cualquier persona. Yo digo, hasta de los hombres. Es algo que deberían cuidar. Porque Dios, ¿qué busca en sus hijos? La santidad. Y algo muy importante en Rebeca, que era una doncella. Y esto también fue parte de lo que Dios buscaba para Isaac, una mujer digna de él. Entonces, hermanas, vemos en el capítulo 24, todo el capítulo 24 de Génesis, que Rebeca tenía todas las cualidades deseables en una esposa. Dispuesta a ayudar, era amable, era sumisa. Vemos entonces, hermanas, que ella se convirtió en el consuelo para su esposo, en medio del duelo de la pérdida de la mamá de Isaac, de Sara. Recordemos que ella había muerto y que él estaba desconsolado. Entonces Rebeca vino a ser consuelo para Isaac. Cuando ellos llegaron al lugar, pues no se conocían, ¿verdad? Pero ella lo vio de lejos y preguntó quién es. Y Eliezer le dijo, es mi amo Isaac. Y ella entonces, dice la historia, que se cubrió porque es doncella, es virgen. Entonces, hasta el día del matrimonio podían conocer, conocer a Rebeca, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanas, todas estas cualidades en Rebeca. Pero como dije al principio, el que ella tenga estas cualidades o estas virtudes, no le hacen ser una persona inmune a los errores. Ella, vamos a ver más adelante que también tuvo faltas. Vemos en ella, vemos en su vida que se cumple la promesa de Dios. Después de que ella se casó con Isaac, vivieron 20 años y no tuvieron hijos. Ella era estéril. En Génesis 25, en el capítulo 25, vemos esta historia o leemos, hermanas, que dice, en el encabezado de aquí de mi Biblia, dice, los descendientes de Abraham y Setura. Pero vemos
que pasaron 20 años y Rebeca no tuvo hijos. Hermanas, de hablar de una mujer amable, bondadosa, sonriente, hospitalaria. Vemos aquí, a partir del capítulo 25, vemos un cambio en su carácter de Rebeca. Y todo porque ella no podía tener hijos. Para ella fueron 20 años de afrenta, de aflicción, de frustración, en los que pensaba que la bendición dada por su familia, en el versículo 60 del capítulo 24, vemos que su familia bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¡Qué bendición! Ella no lo olvidó. Ella no olvidó esa bendición que su familia le dio al salir de su casa. Pero pasaron 20 años y seguramente ella se preguntó más de una vez, más de una ocasión, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo tener hijos? Todo eso estaba en su mente y en su corazón y la llenó de frustración. ¿Por qué? Se preguntaba muchas veces, ¿por qué? Si nosotros seguimos leyendo la historia de Rebeca, vemos también, hermanas, que aquí en esta situación entra en acción Isaac, que él ora por ella, ora al Señor en favor de Rebeca. Y en el capítulo 25, versículo 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. ¿Y qué dice? Y concibió Rebeca, su mujer. Vemos que Isaac ora a Dios en favor de Rebeca y ella concibió. Hermanas, los 20 años de espera tuvieron un propósito enorme. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas y Rebeca no fue la excepción. Pero ahí vemos, hermanas, la actitud de Rebeca ante todo ese tiempo de espera. Muchas veces cuando estamos pasando por algo no entendemos los propósitos de Dios y nos llenamos de frustración como Rebeca. Pero vamos a ver más adelante que esos 20 años de espera tuvieron un propósito, grande propósito de parte de Dios. ¿Y cuál era? Mostrar su poder y su fidelidad y la fidelidad de Dios para su pueblo. No solamente pasaron 20 años porque Dios no se acordó de Rebeca o porque Dios se olvidó de la promesa que le hizo primeramente a Abraham, de que tendrían descendencia. ¿Cómo iba a ser su descendencia de Abraham? Dice, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, incontables. Y su hijo de Abraham fue Isaac. Isaac se casa y es estéril su mujer. Vamos a decirlo, para acabarla, es estéril. Ella sabía de esa promesa, que su familia al salir de su casa fue bendecida para que fuera madre de millares y de millares. Y dice, ¿dónde queda esa promesa? Ya pasaron 20 años. Ella se desespera. Pero vemos que el poder de Dios y la fidelidad de Dios hacia su pueblo se cumple. Dios había prometido a Isaac que tendría descendencia. Él lo iba a cumplir, hermanas, aún abriendo matriz estéril. Pero junto al propósito de su propia gloria, hermanas, también hay un propósito, hay otro propósito. Y esa es nuestra santificación. Y que esto sería a través de Jesucristo. Por eso vemos que todas estas mujeres que son mencionadas en la palabra de Dios están allí por algo importante, que hay un propósito, hay una línea que se está siguiendo para que nuestra santificación llegue a nosotros, que es a través de Jesucristo. Pero tenía que pasar todo eso.
Tenían que pasar, tenían que hacer acto de presencia estas mujeres en la vida o en el propósito de Dios. El Señor le había dicho claramente a Rebeca, si nosotros recordamos, que ella después que concibió, ella quedó embarazada y ella sentía una lucha en su vientre. Ella sentía esto. Vamos a leerlo en el versículo 22 del capítulo 25. Dice así: y los hijos luchaban dentro de ella. Vemos que nos dice la palabra de Dios que sus hijos luchaban, sus hijos. Entonces ella, ¿qué dijo? Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Dice Rebeca, tengo esta lucha dentro de mí. Eso es lo que no puedo aceptar. Mis hijos están peleando. Dice, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Entonces, el Señor, cuando ella acude en oración a nuestro Dios, Dios le dice claramente que Jacob tendría algún día una posición superior al de su hermano Esaú. Ella también, yo supongo y estoy segura que no lo olvidó. Hermanas, recordemos un poquito sobre cómo era Rebeca. ¿Cómo era Rebeca en el principio? ¿Se acuerdan? Una de las características que la define por lo que es o por lo que hizo es que Rebeca era una persona de decisión. ¿Se acuerdan? Rebeca dijo sin titubear, iré. Pero vemos qué diferencia. Cuando ella dice, cuando luchan sus hijos dentro de ella, dice, si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué diferencia vemos? Qué grande diferencia vemos entre una mujer decidida y una mujer que estaba dispuesta a no seguir viviendo, a no seguir luchando. Dice, ¿para qué vivo yo si dentro de mí están luchando? Es algo que no podía ella imaginar o aceptar. Ella, pues vamos a decirlo así, ella se pasaba quejándose, se queja, aun cuando el Señor ya había cumplido su deseo de tener un hijo, de embarazarse. Ella ora, Isaac ora a Dios y ella queda embarazada. No se acordó ella de eso. No se acordó de cuánto tiempo pasó sin concebir y orando, Dios le cumple su deseo y se queja cuando sus hijos están luchando, siente ella que están luchando y a lo mejor ella pensó, no voy a poder con esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la mujer decidida? ¿Cómo fue la mujer trabajadora, hospitalaria? ¿Dónde quedó todo eso? Hermanas, muchas veces todas esas cualidades se van perdiendo con el paso del tiempo, con las aflicciones o las tribulaciones o las cosas que pasan en la vida, porque uno no nace con esas cualidades, se aprende. Por eso se puede perder, por eso está ahí el peligro de que si nosotros no nos acordamos todos los días y no confiamos en Dios de sus promesas o en sus promesas, todas esas cosas se van perdiendo poco a poco. Quizás no nos damos cuenta, pero se va perdiendo. Pero hermanas, aquí Rebeca, aun cuando el Señor cumple su deseo y ella se quejaba, dice, hubo un momento en que ella quizás tuvo una chispa de que, el Señor me cumplió la promesa o está cumpliendo su promesa de que iba a tener descendencia a mi esposo y que yo iba a ser madre de millares y de millares. Entonces Rebeca muestra un poco de sensatez y consulta al Señor. Versículo 22, en la segunda parte de este versículo dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?
Y dice, y fue a consultar a Jehová. Y es cuando Dios le dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Allí Dios le dice claramente lo prometido, ¿verdad? No lo prometido, sino la promesa de que sus hijos van a ser jefes o cabezas de 2 grandes naciones. Pero dice que el mayor iba a servir al menor. Hermanas, qué importante es que en cualquiera de las situaciones que nosotros estén pasando o estemos pasando, acudamos o consultemos al Señor. Pero tristemente, a veces, más seguido, yo digo yo, cuán a menudo somos como ella. Las dificultades, hermanas, así como en el caso de Rebeca, las dificultades muestran lo que realmente hay en nuestro corazón y qué tanto confiamos en el Señor. Las situaciones por las que pasamos muestran lo que hay en nuestro corazón. Hace que saque de nosotros lo que hay. Viene a mi mente el pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces, hermanas, pues actuamos como Rebeca, nos quejamos. Aun cuando vemos que Dios siempre trabaja y actúa en nuestras vidas, nos quejamos. Pero también debemos hacer como hizo Rebeca. Que en medio de todo eso, nosotros nos acordemos de que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero y que acudamos a Él en oración para pedir su ayuda. Que consultemos a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer o qué debo hacer en esta situación? Yo sé, hermanas, que así como con Rebeca, quizás se le hizo difícil pensar en ese momento, voy a consultar al Señor. Y ella dijo y actuó y pensó que mejor para qué va a vivir si está pasando por una situación terrible. Pero ella se acordó y dice que fue a consultar al Señor. Muy bien, continuemos, hermanas. Vemos entonces, hermanas, que entre la voluntad de Dios y la nuestra hay una gran diferencia. En la palabra de Dios, en este caso, en esta historia, precisamente, hay 3 eventos más que se registran en la Biblia que nos muestran cómo Rebeca se fue alejando más y más de la voluntad de Dios. A lo mejor no vamos a leer todos los pasajes, pero sí vamos a leer algunos. Pero vamos a ver 3 eventos más que están registrados aquí en la palabra de Dios. Uno es en el capítulo 26, del 6 al 11. Allá nos relata la parte de la vida de Rebeca y Isaac, que cómo engañan al rey Abimelech. Cuando ellos tienen que salir de su lugar, porque estaban pasando hambre, estaban pasando escasez, ellos salen de ese lugar y llegan hasta el rey Abimelech diciendo que Rebeca era su hermana. ¿Por qué dijo eso? Por miedo a que lo mataran. Pero hermanas, yo estoy segura que no solamente fue idea de Isaac. Yo estoy segura que lo platicaron. Y a lo mejor la idea fue de Rebeca, de decir, no, mejor di que somos hermanos, porque si no te van a matar. Otra vez ella actuando por sus propios pensamientos. A diferencia de la anterior o la situación anterior que ellos vivieron cuando no podían tener hijos, ellos oraron a Dios, consultaron a Dios. Y la misma Rebeca, acabamos de ver que ella, cuando sus hijos luchaban dentro de ella, ella consultó a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero aquí, hermanas, aquí en este caso específico, ¿qué dijeron? Tomaron ellos la solución, pensaron que era la mejor solución. ¿Y qué dijeron? Mejor vamos a decir que somos hermanos. ¿Y qué pasó? Luego se fue descubierto, ¿verdad? De que no eran hermanos.
cuán terrible iba a ser la consecuencia de esa mentira. Pero gracias a Dios que no fue así. Pero vemos que otra vez Rebeca, pues está, vamos a decir, está influenciando para alejarse más y más de la voluntad de Dios. Y vemos, hermanas, cómo es que Abraham en un principio, su deseo era buscar esposa para Isaac, una mujer que no lo alejara de la promesa de Dios. ¿Y qué cambio hubo en Rebeca? Vemos aquí en las actitudes que eso estaba pasando, que ella misma se estaba alejando de esa voluntad de Dios. Vemos entonces que ellos como pareja toman esa decisión y se apoyan en su propio entendimiento. Ellos pensaron que eso era la solución de decir, vamos a decir que somos hermanos. Ellos dos, no solamente fue uno, ellos dos. Entonces actuaron conforme a su propio entendimiento y no en la voluntad de Dios. En el capítulo 27, casi todo el capítulo, del 1 al 40, casi todo el capítulo, allí también relata cómo Rebeca, en lugar de consultar a Dios frente a la decisión de su esposo de bendecir a Esaú, ¿qué hace? Ahí en este capítulo vemos que Jacob obtiene la bendición de Isaac. Llega el momento en que Isaac tenía que bendecir a su hijo primogénito. Pero hermanas, hay algo muy curioso en ellos, porque cada uno tenía su hijo favorito. ¿Cuál era el hijo favorito de Rebeca? Jacob. Y de Abraham, Esaú. Cada uno, o daba partido a cada uno de sus hijos, o les daba preferencia a cada uno de sus hijos. Entonces llega el momento en que Abraham tiene que bendecir al hijo mayor. ¿Y qué hace Rebeca? Hace todo lo que está o lo que estuvo en sus fuerzas para conseguir la bendición para su hijo Jacob. En vez de que ore a Dios, ella olvidó quizás esa promesa que Dios le dijo cuando consultó a él, que en su seno habían 2 naciones, que ellos iban a ser cabezas de 2 grandes naciones, pero el mayor iba a servir al menor. A ella se les dijo claramente, Dios nunca nos miente. Pero ella, ¿qué dijo? Ya llegó el momento y Abraham va a bendecir a Esaú. Y eso yo no lo puedo permitir. Jacob tiene que recibir la bendición. Cierto es, hermanas, que Esaú vendió su primogenitura por comida, la cambió por comida. Sí, pero si Abraham no da la bendición, eso no era válido. Todas sabemos eso. Aunque hayan hecho ellos ese intercambio, si Abraham no da la bendición a Jacob directamente, no iba a ser válido. O sea, que Abraham esté consciente de que al que va a bendecir es a Jacob, ¿verdad? Pero como sabía Rebeca que eso no iba a pasar porque Abraham, al que iba y quería bendecir, porque así es la ley, era al primogénito, al mayor, Esaú, ella entonces hizo todo lo posible, todo lo que estuvo en sus fuerzas para conseguir la bendición para su hijo favorito. Y aún, hermanas, vamos a leer 27, capítulo 27, versículo 13. ¿Quién le quiere dar lectura? 27, capítulo 13, perdón, versículo 13. ¿Alguien le quiere dar lectura? ¿Cuál era la cita, hermana? 27, 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué dice allá?
hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz. Ella estaba dispuesta a recibir la maldición sobre ella. No le importaba lo que tenía que hacer, no le importaba lo que pudiera pasar, pero ella quería conseguir que Jacob recibiera la bendición. A ella no le importaban las consecuencias. Rebeca, entonces, hermanas, ¿qué vemos en ella? Que se impacientó y se desesperó y labró su propio plan en favor de Jacob. Olvidó, otra vez lo repetimos, olvidó lo que Dios le había prometido, que Esaú serviría a Jacob. Hermanas, su embarazo de ella fue una prueba de que Dios cumple sus promesas, pero lo olvidó tristemente. Ella actuaba conforme a sus propósitos, a su voluntad. Una pregunta, hermanas, ¿estaba ella actuando bajo la voluntad del Señor o bajo la suya propia? Bajo la suya propia, ¿verdad? Ella estaba actuando bajo su propia voluntad. Hermanas, que es muy fácil hacer nuestra voluntad disfrazándola de piedad. Nosotras como mujeres, yo creo que somos como que más hábiles para esas cosas. Y más cuando se trata de los hijos, de la familia. Disfrazamos de piedad las cosas para que se haga nuestra voluntad. Y muchas veces eso lleva a faltarle a Dios. Pero nos escudamos o decimos, pues es que lo hice porque lo amo, porque es mi hijo, porque es mi familia. Y eso no es agradable para Dios. En los versículos, en los últimos versículos del capítulo 27, hermanas, allí finalmente relatan cómo Rebeca busca, después de que logra que Abraham le dé la bendición a Jacob. ¿Qué pasó? Se desató una terrible guerra entre sus hijos, enfrentamientos entre sus hijos. Pero al final del capítulo 27 vemos que ella busca que Abraham despida a Jacob para que huya. Ella fue la causante de todo eso y está buscando cómo proteger a su hijo. Y logra que Abraham lo despida. Pero hermanas, otra vez Rebeca, otra vez estaba actuando con mentiras. Vemos que quiere que Jacob huya porque su hermano Esaú quiere matarlo. Pero en vez de hablar con la verdad, ella le hace ver o le hace creer más bien a Isaac que su preocupación es que Jacob tome mujer en yugo desigual o que tome mujer extranjera, que no sea del pueblo de Dios. Eso, por favor, envía a Jacob lejos para que él no tome mujer de los cananeos o de los pueblos que no son del pueblo de Dios. Otra vez ella estaba actuando bajo su propia voluntad. Estaba disfrazando las cosas, disfrazando de piedad su propia voluntad. En el versículo 46 del capítulo 27, hermanas, vamos a leerlo, dice así: y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ay, sí, aquí vemos a una madre preocupada por el destino de su hijo. Bueno, eso le hace creer ella a Isaac, ¿verdad? Pero vemos que no es esa la verdadera razón. Ella estaba tratando de proteger otra vez a Jacob por lo que ella misma había provocado. El patrón se repite. Rebeca se hace pasar por una mujer piadosa
para hacer su voluntad. Hermanas, hablar de la vida de Rebeca, como les decía yo al principio, es grande, es muy amplio. Y nos tendríamos que tomar varias clases como para ir viendo punto por punto o etapa por etapa la vida de Rebeca. Pero hermanas, en conclusión o en general, el pecado de Rebeca, todo lo que ella, la manipulación que ella estuvo llevando como madre, como esposa, solo produjo tristeza. El pecado de Rebeca solo produjo tristeza. Dañó moralmente a Isaac. En el versículo 33 del capítulo 27 nos dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Ahí cuando Esaú llega con, vamos a decir, con la ofrenda, con lo que le iba a ofrecer a su papá, él se da cuenta, yo ya di mi bendición. Pues, ¿quién es el que está aquí? Es 27:46, capítulo 27, versículo 40. No, perdón. Capítulo 27, versículo 33. Él entonces se da cuenta de que dio la bendición a la persona equivocada. Bueno, para él equivocada, porque no era Esaú. Y le dice, ¿quién es el que ha venido? ¿Quién es el que a quien le he dado? Dice, ¿quién vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Dice, yo le bendije y será bendito. Este Isaac se estremeció porque él dijo, yo ya di esa bendición. Él se dio cuenta que así que había sido engañado. Y pues yo creo que también Isaac se sintió pues muy triste, porque ¿qué le dio? No le podía dar otra bendición a su hijo, Esaú. ¿Qué padre le va a desear mal a sus hijos? Ninguno, ¿verdad? Pero conforme a la ley, conforme a la voluntad de Dios, era solo una bendición que se le podía dar. Y era pues para el hijo pues mayor. Todo esto, hermanas, nosotros sabemos que es un cambio, es un propósito de Dios. Es el propósito de Dios todo eso. Pero mucho tiene que ver Rebeca. Mucho tiene que ver Rebeca en esta historia. ¿Qué otra cosa produjo el pecado? Tristeza de Rebeca, el pecado de Rebeca. ¿Qué en otra parte afectó en Esaú? Se volvió tan provocador y violento. ¿Por qué? Por la cruel injusticia de su madre, por el insidioso engaño de ella y por despecho, él tomó mujeres extranjeras como sus esposas y muchas. Y vino a ser él padre de una nación que siempre fue cual espina en la carne de los israelitas. En el capítulo 28, versículo 8 y 9, dice así. ¿Ya lo tienen, hermanas? Capítulo 28, versículo 8 y 9. Dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Maala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. ¿Qué dijo? Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su padre. ¿No le parece bien a estas mujeres a mi padre? Pues con ellas me voy a ir. Pues a ellas voy a tomar. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué tomó esa actitud? ¿Por qué se volvió rencoroso? ¿Por qué se volvió violento? Porque él sufrió ese engaño y no de cualquier persona, sino de su propia madre.
se volvió, dice, provocador, y fue injusto, y fue malo, y fue cruel con los israelitas. ¿Qué más, hermanas? También tuvo consecuencias para la vida de Jacob, desastrosas, porque él después que huyó, ¿cómo vivió? Sufrió mucho, porque ya salió de casa y salió así como va. No lo prepararon, no lo orientaron, no lo aconsejaron. Él estaba huyendo de su casa. Y vemos, hermanas, que sus pecaminosos desatinos de Rebeca, que vamos a decir que chistoso, ¿verdad? Porque la misma actitud de ella lo separó de su hijo predilecto. Las decisiones que ella tomó, cómo ella actuó, lo separó de su hijo predilecto. A veces, hermanas, basta solo un acto para desencadenar una serie de acontecimientos que lo ciegan y esclavizan a uno como persona. Y luego, nada puede remediarse. El daño ya está hecho. Solo basta solo un acto. Y Rebeca no solo hizo uno, ella tuvo muchos desatinos en su vida como madre, como esposa, y trajo muchas consecuencias a su familia. Para ir concluyendo, hermanas, nosotros leemos y al leer esta historia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Te has identificado con Rebeca? ¿Nos sentimos identificadas con Rebeca? ¿Has sentido actitudes o has tenido conversaciones o actuaciones en la que disfrazas de piedad tus propios deseos? ¿O que con el paso del tiempo y las adversidades vas perdiendo esas cualidades de mujer virtuosa? ¿En qué nos parecemos a Rebeca? ¿En qué nos identificamos con Rebeca? Hermanas, la voluntad de Dios siempre es buena. Dios siempre tiene un propósito para cada una de nosotros. Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Viene a mi mente aquí la mujer virtuosa que habla en Proverbios capítulo 31. ¿Cómo era esta mujer? Al principio, en el capítulo 24, vemos que Rebeca estaba llena de esas virtudes, pero las fue perdiendo. ¿Por qué? Por desesperarse, por olvidar la promesa, porque lo fue perdiendo. Entonces, la voluntad de Dios, hermanas, nunca debemos olvidar que siempre es buena. Nosotras tenemos una tarea como hijas de Dios, como el pueblo de Dios, hombres y mujeres tenemos una tarea, nuestra tarea es conocer y seguir sus preceptos y sobre todo confiar en sus promesas y que lo que Él hace tiene un buen fin. Vamos a leer, hermanas, o les invito a que alguien lea en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 del Nuevo Testamento, hermanas. Nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Primera carta de Juan 1, 9. ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, lo voy a leer. Si Dice así. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Hermanas, nosotros necesitamos pedirle a Dios en oración que nos muestre, o la persona que realmente sirve a Dios y quiere servir a Dios, debe pedir en oración que le muestre esas áreas de su vida en las que necesita confiar nuevamente en la voluntad del Padre, de tal manera que podamos o pueda obedecer su palabra. Dice aquí en el versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿A quién se lo vamos a confesar? ¿A nuestro mejor amigo o amiga? ¿A nuestro vecino? ¿A nuestra hermana? No, es a Dios. Como Rebeca en su momento, busquemos a Dios en oración, consultemos a Dios en oración
Yo sé que a veces es fácil perdernos, olvidar en medio de una adversidad, consultar a Dios, pero trabajemos en eso para que no caigamos en los errores de Rebeca. Consultemos siempre a nuestro Dios. Hermanas, Rebeca es una mujer fabulosa que aprendemos mucho de ella. En sus aciertos y desatinos aprendemos de ella. Aprendemos de las virtudes que ella tenía y que esas son cualidades que se busca como hijas de Dios en una esposa. Tratemos nosotras, hermanas, de adquirir esas cualidades, las que son esposas y las que aún no somos esposas, trabajemos en eso, porque trae bendición para nuestra vida. Nos preocupemos en todos los aspectos, así como de ella. Es trabajadora, es hermosa, no solo físico, sino dentro, espiritualmente, busquemos esa belleza. Cuidemos nuestra santidad, cuidemos que seamos doncellas, que seamos vírgenes en todo nuestro aspecto en la vida, en todo, en lo físico, en lo material, en lo espiritual. Busquemos esa santidad, porque trae bendición para nuestra vida. Y que no nos desesperemos y que no confiemos en nuestra propia voluntad y que siempre nosotras acudamos a Dios en oración, consultando en todo de nuestra vida. En cada paso, en cada etapa de nuestra vida, consultemos a Dios para no caer en los errores de Rebeca, porque vemos qué triste fue para ella al final de que se separó, al final de todo se separó de su hijo predilecto. Cuando al principio lo cuidaba, cuando lo procuraba, cuando le daba todo, al final, por sus malas decisiones, por sus malos, por su mala voluntad, se separó de su hijo. Al final vemos que Jacob vuelve a Dios, reconoce que Dios siempre ha estado con él y que ahí continúa la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? La línea en el cual iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que de esta mujer aprendemos mucho, hermanas. Es muy hermosa esta historia en el que como mujeres vamos a ir aprendiendo. Hermanas, les invito a buscar en Proverbios 3, capítulo 3. Le voy a pedir a la hermana Pali que me haga el favor de ponerlo en la pantalla. Proverbios capítulo 3. Y con esto, hermanas, nos vamos a quedar, porque es un hermoso recordatorio de que vale la pena confiar y encomendar nuestros caminos al Señor. Proverbios capítulo 3. ¿Ya está? Del 3, capítulo 3, del versículo 5 al 6. Con esto, hermanas, con este pasaje, quiero que nos quedemos esta noche para meditar, hermanas, porque es de parte de nuestro Dios. Y dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Dios bendiga su palabra y a cada una de ustedes, hermanas. Así concluimos esta historia en esta noche de esta mujer de la Biblia, Rebeca. Dios les bendiga. Amén. Cantemos. Esto es la peña de oro, agua de vida saludable, el que sufre y va llorando. Sí, ven a tomarla, que es más dulce que la miel.
refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo manantial, a todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de orar que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Que la paz de Dios esté en cada una de nosotras, hermanos. Gracias, hermana Ana. Gracias, hermana Edith, por compartir con nosotros. Como que no supe si fue hermana Ana Belinda, mi internet o fue el suyo, que de repente se fue bien rápido y luego se detenía y dije, ay, no sabía qué estaba pasando, pero luego ya como que se acomodó. Gracias, hermana Edith, por compartir con nosotros esta hermosa historia y pues por darnos estos consejos de ver, pues cómo podemos cambiar, hermanas, con mucha facilidad. Y ese es el trabajo que el enemigo hace. Me llamó mucho la atención la pregunta que hizo nuestra hermana Edith diciendo que será que Rebeca tenía que fallar así, si fue decisión de ella o fue porque ya Dios había dicho que el hijo menor iba a estar sobre el mayor y por eso se tenía que cumplir así. Eh, Me llamaba mucho la atención esa pregunta y creo que no debemos de culpar a Dios de nuestros errores. Yo creo que por eso es importante someternos a su voluntad. Ciertamente sabemos que fallamos, sabemos que nuestra humanidad pues es normal cometer faltas, pero como dirían por ahí, oye, pero pues no nos querremos ganar el primer lugar. Y yo creo que si esta Rebeca tuviera la oportunidad de volver a hacer las cosas, las haría diferente. Como bien decía nuestra hermana Edith, si su adoración en su momento fue ese niño, si el amor de ella giró a favor de ese niño, después verlo partir y de la forma como sucedió, yo creo que quería a su otro hijo también, a Jacob. Pero si Isaac, era la niña de sus ojos, debió de haber sido muy duro el estar lejos de él a causa de las consecuencias que ella hizo. Gracias, hermana, por este tema. Hace poquito yo publicaba acerca un pensamiento por ahí en un Face que decía, no me preocupa el Pedro explosivo. Me preocupa el Judas que me besa la mano y que me trata con cariño. Y alguien me puso por ahí, no, dices que Judas tenía que cumplir la voluntad de Dios. Así es que no lo miremos como algo malo, sino pues él tenía que cumplir. Y ahorita que mencionabas tú acerca de esta pregunta de Rebeca, ¿será que Rebeca tenía que cumplir? No, hermanas. Creo que la frase que nos dijo nuestra hermana Edith también, yo le arreglé un poquito, no disfracemos de piedad. Yo puse el pecado. No justifiquemos. Yo no voy a decir, ay, no, es que yo me tomé unas bebidas, y me puse hasta atrás bien borracho, tototota, y ahora quedé embarazada de otro porque pues no supe ni lo que hice, pues era voluntad de Dios. Y mi esposo, como es bien bueno, me tiene que perdonar porque él tiene que practicar, porque él es un predicador de la palabra y tiene que vivir primero conmigo. No, hermanas. No se trata de querer justificar el pecado. Tenemos que afrontar las consecuencias y es a lo que me refería ahorita con Rebeca. Le dolió, claro que le dolió ver a su hijo. ¿Cómo sería la relación de ella después con Isaac? Debió de cambiar las cosas porque me fallaste, se perdió la confianza. Entonces, ¿qué vemos en esta historia de hoy? Lo mismo que vemos en su momento con Eva. Hubo consecuencias, vino el dolor al parir los hijos. Y no que antes no trabajaran, porque Dios les dijo a David, perdón, bueno, que traigo a Adán, ponle nombre a los animales, ¿verdad? Y sojuzguen la tierra. O sea, no era nomás como que siéntate que te dé la brisita y el airecito, no.
Había muchas bendiciones, pero les dio trabajo. Nosotros los seres humanos tenemos que mantenernos ocupados. La pereza no es algo que a Dios le agrade. En la mente, dicen por ahí, del ocio es taller de Satanás. Pero vean las consecuencias. Así es que, ¿qué pasó después con Sara? También el querer atravesarse le causó dolor. Y aquí lo vemos nuevamente con Rebeca. Tan hermosa ella, tan trabajadora ella, tan cómo pasar desapercibida. Pero después, ¿qué pasó? Y muchas veces nosotras creo que caemos en ese conformismo espiritual, hermanos. Ojalá y que me equivoque, porque vamos a darle cuenta a Dios de todo. Y nuestros hijos, para aquellas que tenemos la bendición de tener hijos, no los podemos engañar. Así es que si el día de mañana ellos se retiran de las cosas de Dios, a veces decimos, no, 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 yo les enseñé los caminos. Cuidemos, hermanas, que no tengan nada que decirnos, porque muchas veces nosotros estamos quizás disfrazando de piedad nuestros pecados. A lo mejor no sabemos qué, a lo mejor eres muy dura, a lo mejor eres muy tremenda, a lo mejor Dios sí sabe. Pero bueno, y si hemos fallado, nos decía nuestra hermana para cerrar en Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y me encantó ese verso de primera de Juan 1:9. Si confesamos a nuestro Señor nuestros pecados, no me los mandes a mi hermana lo que dijiste, porque yo no sé qué hacer con eso. Yo no sé cómo decirle a tu esposo que hiciste esto, o cómo decirle a tus hijos que, yo no sé. Ponte en oración de Dios, confiésale a Él como hizo en su principio esta mujer, como hizo en su principio este matrimonio, cuando dijo nuestra hermana Edith, ¿para qué dices que eres mi hermana? Y tú también, bueno, a lo mejor me obligó él a quedarme callada y por eso ella no pudo decir soy su hermana, pero al final los dos llegaron a un acuerdo. Lo mismo que hizo Adán y Eva, se escondieron. ¿A poco el Señor no se había visto, no los había visto que los dos hicieron lo que hicieron? ¿A poco cuando Abraham y cuando Sara y cuando Agar, a poco Dios no había visto lo que estaban haciendo? ¿A poco Dios no pudo haber hecho algo ahí para que no pasara? Hermanas, ahí es donde la importancia. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a ser fuertes, a mantenernos firmes en su camino, pero si le hemos fallado, confesemos nuestro pecado delante de Dios. A la gente no le importa, y menos si tu pecado es muy cochino. Menos si tu pecado es muy asqueroso, menos si tu pecado en vez de edificar a la persona la vas a destruir y la vas a meter en crisis. Confiesa tu pecado al Señor. Él va a saber qué hacer. O ve con un profesional, porque a veces voy a quererle yo hablar a la hermana Edith para contarle cosas y la hermana es soltera y la hermana es una mujer que se está manteniendo, que es buena, pureza nos hablaba ella, y yo le voy a ir a ensuciar los pensamientos a ella. No, 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 no. Pongamos cuidado nuevamente. Gracias, hermana Edith. Me la quedo, me la quedo, me la quedo. No disfraces el pecado en piedad. Que Dios los bendiga, hermanas. Vamos a ir a nuestro Padre en una oración. Las invito a orar ahí donde estamos. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, por aprender de ella. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de tener un libro, una Biblia aquí en nuestros hogares, porque nos das la oportunidad, Señor, de que tranquilamente podemos estudiarla, podemos compartirla, Señor, porque sabemos que hay países donde este derecho está privado. Padre, te rogamos por nuestros gobiernos, seguimos poniéndolos en tu mano, Señor, para que podamos vivir, como dice tu palabra, quieta y en paz. Gracias por la vida de mi hermana Edith, Señor, por poner en su corazón el compartir con nosotros este mensaje. Te ruego, mi Dios, que tú sigas bendiciendo su vida, que sigas bendiciendo su trabajo, que la guardes con bien, al igual que su familia, sus seres amados, Señor, y que ese corazón que tú has puesto en ella, Padre, que siempre esté cerca de ti, que sea un corazón que te busque, que te honre, Señor, un corazón que pueda compartir esto que ella ha aprendido con los demás, con la gente que está a su alrededor. Y que si hay alguna situación en su vida, Señor, que de pronto le preocupe, que de pronto la haga sentir mal, de una forma injusta, Padre Santo, que tú le des la calma y la paz que solamente tú puedes dar. Padre eterno, ayúdanos a aprender de estas mujeres que hemos estudiado. Ayúdanos a aplicar, Señor, que venga a nuestras mentes en el momento en que estemos fallando, que recordemos aquello que tu palabra dice y las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a ser buenas compañeras para nuestros esposos, a ser mujeres, Señor, en santidad,
Y no porque nos creamos mejor que otras, Señor, porque reconocemos que es a través de ti, Padre eterno, que podemos ser diferentes, porque solamente tú puedes poner eso en nosotras. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestro vestuario. Ayúdanos a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar nuestro lenguaje. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestras actitudes con los de afuera, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros seres amados. Padre eterno, te pido por las necesidades de tu iglesia alrededor del mundo. Sabemos que muchos de nuestros hermanos padecen enfermedades. Sabemos que muchos de ellos están pasando ahora mismo crisis matrimoniales, crisis familiares, Señor. Sabemos que a veces hay hijos en adicciones. Sabemos que a veces son padres o cónyuges en adicciones, en infidelidades, con irresponsabilidades. Te rogamos, Señor, que si nosotras somos las que estamos causando discordia y problema en nuestros hogares, Señor, ayúdanos, Padre, a que nuestros pensamientos cambien antes que sea demasiado tarde. Y si son nuestros cónyuges, Padre, los que están actuando de una forma egoísta, que se están alejando de tu camino, Señor, y están haciendo su voluntad sin considerar el daño que están haciendo tanto a sus esposas como a sus hijos, dales el tiempo, Señor, que no sea demasiado tarde y que ellos quieran regresar a reconquistar corazones que han destruido. Sabemos que en tus manos son restaurados, Señor, y es solamente por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu paciencia, por tu cuidado, que uno se vuelve a poner en pie. Pero es difícil, Señor, volver a confiar, y yo sé que tú lo sabes, en un humano que es tan pecador, tan vulnerable, Señor, como nosotras. No nos creemos mejor que nadie, Padre eterno, pero tú sabes el sentimiento que se crea en el corazón de aquellos que son lastimados. Te ruego, Padre mío, que tú sigas dando consuelo y fortaleza a aquellos que han perdido un ser amado. Que tú les sigas abrazando, Señor, en esas noches cuando viene la soledad, cuando viene el anhelo, cuando viene el recuerdo, cuando se vuelven, Señor, eternas las horas, pareciera, Señor, y no pueden conciliar el sueño. Abrázalas, mi Dios. Permítele, Señor, darles las herramientas, las estrategias, lo que requieran, Señor, para poner algo de paz dentro de sus corazones. Padre mío, te ruego por aquellos que pasan depresión, ansiedad. Te ruego por aquellos que están pasando maltratos, por aquellos que están pasando hambre, Señor, por aquellos que buscan un sustento, un trabajo, por aquellos que están cambiando de un país a otro y los peligros que se enfrentan. Te rogamos, Señor, por todas esas viudas, por los huérfanos, Señor, por los encarcelados injustamente, Padre, que están sufriendo, que tú les proveas los medios legales, Señor, y a quien tenga hambre el sustento. Y si nosotros somos el medio de poder ayudar a alguien más, Señor, que así sea. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a guardar nuestros matrimonios. Te pedimos por aquellas personas que ahora mismo están pasando situaciones difíciles en familia, por los niños que están hospitalizados, Padre. Es difícil, Señor, las situaciones que vivimos, pero más cuando estamos lejos de ti. Ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen, Señor. A veces estamos como estancados tratando de cambiar los corazones de las personas, de nuestros hermanos en la fe que están domingo tras domingo, reunión tras reunión, y con un corazón duro, Señor, sin entender que nosotras no podemos hacer eso. El único que puede cambiar los corazones es tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros ojos deben de estar puestos en ti, solamente en ti, en nuestro Salvador. Orar por aquellos, Señor, que están cayendo de tu gracia por decisión propia. Pero ayúdanos, Padre, que nosotras sigamos poniendo nuestra fe en ti, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre eterno, porque sé que nos entiendes. No nos justificamos, Señor, simplemente pedimos que nos sostengas en esos momentos, Señor, en que a veces nuestra humanidad nos arrebasa. Que recordemos, Padre, que tu Santo Espíritu está en nosotros y que quiere crecer. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a su voz, a ser sensibles a su toque, Señor, de qué hacer. Aun cuando a veces no podamos explicar por qué sentimos hacer tal cosa, pero sabemos que tú obras de muchas formas. Ayúdanos a ser sensibles cada día, Señor. Dices en tu palabra que solo a los sabios y a los entendidos tú les vas a mostrar cosas ocultas. Y no estamos hablando de cosas, Señor,
cómo ser milagros, sino estar sensibles a escuchar tu hermosa voz. En una alabanza, en un pensamiento, en una reflexión, en una conversación, en una situación que alguien más esté pasando. Ahí nos hablas tú. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante cada día. Que sea que partamos de este mundo, o sea que tú regreses por tu iglesia, Señor, que nos encuentres trabajando y sirviéndote. Perdona nuestras faltas, sabemos que constantemente caemos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y gracias eterno por ser bueno. Bendice a cada una de mis hermanas que faltan por exponer otras clases, a mi hermana Ingrid, a mi hermana Rebeca, Señor, el día de mañana. Dales tú las palabras para que ellas compartan con nosotros. Bendice sus familias, bendice a sus seres amados, Señor. Ayúdales en sus trabajos y en lo que ellas tengan que hacer, Padre, porque a veces son situaciones que pueden cambiar nuestro estado de ánimo. Y no, Dios, no permitas, Padre, que el enemigo trabaje en sus familias ni en sus corazones. Queremos refugiarnos en ti nuevamente, como esa gallina que recoge a sus polluelos en sus alas. Nosotros no queremos salir corriendo de tus alas, queremos que nos refugies en ellas. Ahí queremos estar, Señor, porque sabemos que lejos de ti estamos tan vulnerables a Satanás. Igual a nuestros seres amados, ahí los ponemos, Señor. Gracias por ser bueno, gracias por amarnos y gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas junto con el perdón de nuestras faltas, Señor, y te pedimos que siempre se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde, noche. Yo sé que ya es tarde. Compartan esta clase si fue de bendición para usted. Acuérdese que hay más mujeres por ahí esperando escucharla. Usted ahorita, a lo mejor como yo, se va a regresar a su camita, a descansar. El día de anoche me la pasé con mi niño. Cada 3, 4 horas había que despertar porque la fiebre le subía. Y es cansado, pero a la vez recordaba aquellas mamás que están en los hospitales con sus hijos. Yo al menos podía dormir en mi cama con mi niño, meterlo a la regadera con el agüita necesaria y darle su medicamento y regresar a casa, a nuestra cama, besarlo, arrullarlo. Y en los hospitales no es así. Quisieran las mamás estar en sus hogares. Entonces, oremos por esas personas que están padeciendo. Quizás a veces somos muy egoístas, hermanas, y no nos damos cuenta los bendecidas y afortunadas que somos. Oremos por aquellos que no la están pasando bien. Pensemos que si hoy tú tienes un plato de comida, no todo el mundo la tiene. Hace poco conocí a una persona que yo la ve bien y nunca me hubiera imaginado que ha pasado hambres y que es tan difícil tener hambre y no conocer a nadie y conformarte con un taco duro que alguien dejó por ahí. Hermanas, son muchas cosas las que podemos pasar, pero a veces nosotros no miramos lo afortunadas que somos. Y estamos peleando por el carro que tiene aquella, por la bolsa que tiene aquel, por el viaje que hizo esta otra, por las fotografías que publicó aquella. Dios nos ayude, Dios nos perdone si estamos alimentando nuestra mente de cosas que no son necesarias. Y estamos planeando hacer cosas como hicieron estas 3 mujeres, porque yo creo que esto es lo que tengo que hacer en lugar de ponernos en oración y decir, Señor, tú, tú sé el que me digas qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, a dónde, o si no tengo que hacer nada. Que Dios les bendiga, hermanas, con el favor de Dios. Aquí las espero el día de mañana, las esperamos. El tema de mañana que estaremos continuando, Mujeres de la Biblia, el tema que sigue será Lea. Y este tema va a estar a cargo de nuestra hermana Rebeca Medina de John. Si tiene oportunidad, aquí le vemos, comparta el enlace en la clase esta, ya en un ratito quito los candaditos y gracias hermanas por acompañarnos. Me retiro de Facebook, sigan orando, acuérdense que la dosis de oración nunca es suficiente, hay que aumentarla todo el tiempo. Y si no tienes por qué orar, pues cuidado, porque entonces tu corazón está bien frío y no ves como le dijeron a los Thundercats, tú no ves más allá de lo evidente y necesitamos aprender a ver más allá de lo evidente. Y dice Santiago 5:16, procura ser más justa. Yo también, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas.